Bueno, entonces tenemos aquí la tabla de distribución de frecuencias que parte de los 300 datos que tenemos nosotros aquí en esas primeras columnas. Comentamos que es muy importante que solamente se pongan en la hoja dos columnas. La primera de ellas es comensal, que en este caso simplemente nos van a mostrar el consecutivo de los 300 comensales, y por otra parte vamos a tener aquí los consumos que corresponden verdaderamente a los datos de nuestra variable. Aquí ya nos damos cuenta que todos vienen desordenados, lo que es la columna de comensal, porque el criterio de construcción de la tabla de distribución de frecuencias es el consumo. Ahí sí nos damos cuenta que viene ordenado desde el menor y hasta el mayor. Ahora, después de haber manipulado en la columna de principal, en la hoja principal, todos los datos, ¿sí? Los que se ven aquí a continuación, entonces ya podemos apreciar cómo se construye esta tabla de distribución de frecuencias. Ahora, algo importante es que las primeras columnas que tenemos aquí, todas estas que voy a señalar ahorita en color verde tenue, todas estas están dadas en una unidad de valores completamente diferente a las que tenemos aquí. ¿Por qué las estoy poniendo en diferente color? Porque cada una de ellas está también en diferentes unidades. Las que están en color verde, esos 141 o esos 222.5 o esos 325, ¿en qué unidades están dadas? En las unidades de la variable. En este caso, los límites de clase representan pesos, porque son los consumos de los comensales. Entonces son de 100 pesos a 140 pesos, de 263.50 pesos a 304.50 pesos. Aquí son 366 pesos, ¿de acuerdo? Y los que tenemos en color naranja ya están dados en otras unidades. Aquí hacemos referencia no a una unidad en específico, sino simplemente a un conteo. ¿Cuántos datos caen dentro de cada uno de los diferentes intervalos? En este caso son conteos, son 38 observaciones, en este caso 38 comensales, 31 comensales, 41 comensales, etcétera. Todas las frecuencias absolutas, ¿sí?, tienen como característica eso, que son el número de datos que caen dentro de un determinado intervalo. Mientras que los porcentuales, las frecuencias relativas, hacen alusión a ese conteo, pero en términos relativos, es decir, porcentualmente hablando, cuánto representan con respecto al total. El primer grupo de columnas, límites de clase, hacen referencia precisamente a esa categorización, es decir, a esos límites dentro de los cuales va a partir cada uno de los diferentes intervalos. En este caso me dice que el primer intervalo se construye a partir del dato menor. Nos damos cuenta que el dato menor es 100 pesos. Mediante las fórmulas de construcción de la tabla de distribución de frecuencias, se establece algo que es la amplitud que es la distancia que hay entre el intervalo 2 con respecto al intervalo 1, que en este caso, si yo resto 141 menos 100, me da 41 pesos. Esa amplitud es constante en todos los diferentes intervalos. 182 menos 41 es 41, 223 menos 182, 41, y así sucesivamente. El límite superior de clase se constituye simplemente restándole la unidad al límite inferior de clase del intervalo 2. En este caso, si empieza en 141 menos 1, le resto 1 porque en ambos casos estamos hablando de números enteros. Entonces sería 140. En pocas palabras me dice que el intervalo 1 va a categorizar o a agrupar a todas aquellas observaciones, en este caso todos aquellos consumos cuyo importe esté entre 100 y 140 pesos. En el intervalo 2 van a estar clasificados todos aquellos consumos que partan desde 141 y hasta 181 pesos, y así sucesivamente. Las columnas de límites reales de clase prácticamente ya no sirven para nada. Anteriormente se utilizaban como un medio de referencia o de discriminación para cuando nosotros teníamos datos que, como en este caso, si nosotros nos damos cuenta, bueno, no tenemos ningún decimal, y a lo mejor pudiéramos tener
podemos encontrarnos con la situación de que estos datos se encuentran utilizando una escala, es decir, que en vez de 141 pesos, fueran 141,000 pesos. Entonces, como lo estamos utilizando la cifra en miles de pesos, una escala en miles de pesos, y si tuviéramos por ahí un cheque cuyo importe fuera 141,568 pesos, podría caber perfectamente bien dentro del intervalo 1, pero también en el intervalo 2. Entonces, para efectos de discriminar, es que se crean los límites reales de clase, que se constituyen restándole al primer intervalo, si en este caso son enteros, le resto 0.5. Y al límite superior de clase le sumo 0.5 unidades. Si aquí tuviera datos con un decimal, lo que haría sería en los límites reales de clase incrementarle un decimal adicional, con lo cual ya tendría yo 2. 2 menos y aquí 2 más. Entonces, si tengo un dato que se puede ubicar ya sea en el intervalo 1 o en el 2, si establezco los límites reales de clase y veo que 141,562 iría mejor categorizado dentro del intervalo 2, bueno, pues ya sé que esa observación, en este caso se consumo, lo voy a clasificar dentro del intervalo número 2. Simplemente para eso sirven. Hoy por hoy estamos haciendo una categorización o un conteo de datos ya utilizando Excel. Entonces ya no se vuelve necesario este par de columnas. Lo mismo sucede con esta columna que se llama marcas de clase. Que es el punto medio que hay en el intervalo, entre 100 y 140 pesos. Aquí abajito nos damos cuenta que el promedio son precisamente 120, que es la marca de clase. Y bueno, igualmente en cualquier intervalo que nosotros nos ubiquemos, vamos a darnos cuenta que siempre la marca de clase es igual al punto medio, o sea, al promedio de esos dos límites de clase. Antiguamente nos servía también, simple y sencillamente, como una referencia para cuando nosotros pretendíamos calcular medidas descriptivas como el promedio, la desviación estándar, partiendo no de la totalidad de todos los datos. Lo cual, bueno, aquí tenemos 300 datos y lo volvería un tanto complejo por lo tardado que sería andar sumando todos los datos y después dividirlos entre 300. Entonces, cuando ya tengo una tabla de distribución de frecuencias como esta, y mis datos ya no están sueltos, sino ya los tengo categorizados en una tabla, bueno, pues ahí tengo que aplicar otro tipo de fórmulas que involucran como una referencia siempre la marca de clase, es decir, el punto de ese intermedio. De tal manera que, por ejemplo, en el caso del promedio, ese se obtendría de la sumatoria de la multiplicación de la marca de clase multiplicada por la frecuencia de cada intervalo. Obviamente aquí no tengo los 300 datos a granel, sino tengo simplemente esa categorización, ya los tengo agrupados en una tabla de 10 intervalos, en donde tengo esa marca de clase, que es el punto medio, y la frecuencia absoluta. Que dicho sea de paso, les comento que esta frecuencia absoluta nos habla acerca de cuántos datos caen dentro de cada intervalo. Ese 38 quiere decir que existen 38 comensales cuya nota de consumo se encuentra entre 100 y 140 pesos. Aquí tengo, por ejemplo, en el intervalo número 5, 47 comensales cuyo consumo estuvo entre 264 y 304 pesos. Y así sucesivamente. Finalmente, si yo obtuviera la sumatoria de esta columna, frecuencia absoluta, me daría cuenta que me va a dar igual al número total de datos, que en este caso son 300. Si yo divido la frecuencia absoluta de cada intervalo entre el número total de comensales, en este caso 300, obtendría los datos de la siguiente columna, que es frecuencia relativa. 38 entre 300 me da 12.67. 31 entre 300, 10.33, y así sucesivamente. De tal forma que la sumatoria de esta columna me va a dar, pues, el 100% de los datos. Finalmente tengo el grupo de frecuencias acumuladas y complementarias. Frecuencia acumulada lo que me dice es cuántos datos se van acumulando a través de cada intervalo. Parto de 38 porque es el número total de comensales que tengo en el primer intervalo. A estos 38, si le sumo los 31 del intervalo 2, me va a dar 69, más los 49 de la frecuencia absoluta del límite 3, del intervalo 3,
tengo 118 más 42 del intervalo 4, 160, más 47, 207, y así sucesivamente hasta acumular los 300 datos que tengo en total. La siguiente columna me da la misma información, pero en términos porcentuales, es decir, 38 entre el número total de datos, 69 entre 300, 118 entre 300, 160 entre 300, y así sucesivamente. Obviamente, al final, en la última frecuencia acumulada del último intervalo va a ser el número total de datos y también el 100% de los mismos. Finalmente, las columnas de frecuencia complementaria. Siempre parto del número total de observaciones, que en este caso son 300. Y aquí voy a ver cómo se van disgregando conforme van avanzando los diferentes intervalos. Es decir, 300 menos los 38 datos del primer intervalo me van a dar 262. Menos los 31 del segundo intervalo, 231. Menos 49 del tercer intervalo, 182. Menos 42, 140. De tal manera que hasta el final me quedan únicamente 5, que corresponde a la frecuencia absoluta del último intervalo. La última columna, la frecuencia complementaria, hace alusión a la columna anterior, pero en términos porcentuales, es decir, 300 entre 300 es el 100%, 231 entre 300 es el 77% y así sucesivamente. Ahora, algo muy importante, ¿por qué se llama frecuencia acumulada menos que? La frecuencia acumulada menos que, es más, para ello voy a volver a colorear la tabla de distribución de frecuencias en blanco. Siempre la frecuencia acumulada menos que, ahora esta la voy a poner en color amarillo fosforescente, siempre va a tener una relación con el límite superior de clase. Y la lectura es la siguiente. Por ejemplo, si yo quiero saber, como en este caso, vean, voy a poner el límite superior de clase del intervalo 3 con la frecuencia acumulada menos que, también en color amarillo. A una pregunta expresa que me dijera, ¿cuántas notas de consumo fueron por 222 pesos o un importe menor que eso? Es decir, ¿cuántas notas fueron por 222 o menos que eso? Fueron 118. ¿Cómo obtengo ese dato? Sumando la frecuencia absoluta de esos tres diferentes intervalos. Es decir, esto me sirve como una referencia rapidísima para que yo pueda determinar cuál es el número de comensales o bien la proporción de comensales que tienen un consumo máximo de 427 en este caso. Se dice que hay 285 consumos por 427 pesos o menos que eso. Es decir, el 95% de las notas de consumo fue por un importe de 427 pesos o menor. Para eso nos sirve básicamente esta columna. Y bueno, la frecuencia complementaria, que en este caso la voy a pintar de color verde fosforescente, tendrá una relación con límite inferior de clase. Y la lectura es pues bastante similar. Por ejemplo, aquí vamos a poner en el intervalo número 4, 182 con 223. ¿Y cuál sería la lectura? Que existen 182 notas de consumo por un importe de 223 pesos o superior. En este caso podemos decir que el 77% de las notas de consumo, es decir, 231, fueron por un consumo de 182 pesos o superior. Y es así como sirve este grupo de columnas de frecuencia acumulada y frecuencia complementaria. Muy bien, ahora ya que tenemos la tabla de distribución de frecuencias completamente estructurada, ya que vimos a qué se refiere todas y cada una de las diferentes columnas de la misma, y bueno, pues aquí podemos resaltar
los elementos formales de la misma. En este caso, nuestra tabla de distribución de frecuencias, que aquí por default te dicen que es la tabla 2, pero en realidad hay que tener en cuenta cuál es el número real de la tabla que estamos utilizando para nuestro informe. Puede ser la tabla 1, la 2, la 3, vamos, es un consecutivo, dependiendo de cuántas tablas tenga mi informe real que yo estoy haciendo. Lo que sí es importante es que tenga la descripción de que es una tabla de distribución de frecuencias y por otra parte qué tipo de información te está mostrando. En este caso, el consumo de los clientes del restaurante Tarragona S.A. durante el mes de septiembre de 2018. Y bueno, también la fuente, que en este caso la macro te la da por default, y es justamente, hace referencia a la tabla 1, que es esta de acá. Es decir, el primer grupo de columnas en donde anotamos todos los datos de origen. Pero a la hora de hacer un reporte, esto lo tenemos que adaptar de acuerdo a cuál es la fuente real de donde estamos obteniendo la información. En este caso lo obtuvimos del archivo que se llama caso 2, Restaurante Tarragona, recuperado en tal página, el día tal. Ahora, después, ya que tengo esta tabla perfectamente bien estructurada y ya que sé a qué se refiere cada una de las diferentes columnas, lo que tengo que hacer son dos diferentes análisis. El primer análisis, que aquí lo voy a referenciar, y si gustan tomar nota, el primer análisis es el que tiene que ver con la conformación de una mayoría simple partiendo del primer intervalo. Ese es el primer análisis que siempre se tiene que hacer en una tabla de distribución de frecuencias. Es decir, en el primer intervalo, yo tengo acumulados únicamente, de acuerdo a la columna de frecuencia absoluta, 38 datos, que equivalen al 12.67% del total de mis observaciones. Estamos hablando de ubicar una mayoría simple. Eso se refiere a 50% más un dato, o bien el 51% de los datos. ¿Dónde voy a poder verificar que se cumpla o que se hayan acumulado el 50% de los datos cuando menos? Pues efectivamente en la columna frecuencia acumulada. Ahí nos damos cuenta, o frecuencia acumulada en términos porcentuales más bien. Ahí nos damos cuenta que justamente en el intervalo número 4 es en donde tengo acumulado ese 50% más un dato o ese 51% de los datos. No es exacto, tengo el 53.33%. Sin embargo, pues aquí nos damos cuenta que en el intervalo anterior tengo solamente el 39.33%, no me sirve. Aquí, aunque ya me pasé por algunos datos, pero bueno, ya tengo el 53%. Siempre es importante ubicar aquel intervalo en donde cuando menos tengo ubicado el 51% de los datos. ¿De acuerdo? ¿Eso de qué me va a hablar? Bueno, pues si tengo el 51% de los datos cuando menos, me va a hablar acerca de cómo está constituida la muestra desde el punto de vista de los valores que tienen los datos partiendo del dato más bajo y hasta la mitad de los valores. En este caso, la interpretación que yo le voy a dar es que el 53%, digo, tampoco es necesario que le ponga absolutamente todo, el 53% de los comensales partiendo del consumo más bajo gastó desde 100 pesos y hasta 263 pesos. Para eso me sirve, para darme cuenta. Finalmente siempre en estadística el grupo de datos que está en la porción central siempre va a ser un tanto representativo. ¿Por qué? Porque nos va a hablar acerca de las características esenciales de la distribución de frecuencias en general. En este caso estamos ubicando desde el dato más bajo hasta el que está ordenándolos de modo secuencial. Bueno, pues nos damos cuenta que la mitad de los consumos está entre 100 y 263 pesos.
Eso pues en sí mismo ya nos habla acerca de un determinado nivel de consumo. Bueno, pues ya nos damos cuenta, si estamos hablando y partiendo de la idea de que se trata de un aparentemente restaurante de lujo, bueno, pues si la mitad de los datos partiendo del más bajo tienen una nota de hasta 263 pesos, bueno, pues no es precisamente un super consumo el que hicieron. Ya nos está dando una referencia, ya que si observamos los datos ordenados desde el más bajo hasta el más alto, hay datos que van de 100 hasta 480 pesos. Sin embargo, vistos así únicamente, no sabemos cuáles predominaron o cuáles están exactamente a la mitad. Para ello hacemos este primer análisis, partiendo otra vez del intervalo más bajo y hasta donde nosotros ubiquemos el 50% de nuestros datos. Bueno, con eso ya nos damos una idea un poquito más precisa de cómo se comportaron los clientes en este periodo de muestreo. Ya vimos que el 53% consumió entre 100 y 263, lo cual ya nos deja un cierto sinsabor, porque entonces quiere decir que los consumos no fueron precisamente muy altos, que digamos. El 47% restante, que sería el complemento, el 47% restante consumió más de 263 pesos. Un poquito menos de la mitad fue la que consumió entonces un importe superior a los 263 pesos. Siguiente análisis. El siguiente análisis que tengo que hacer, aquí lo vamos a referenciar. Segundo análisis. Vamos a ubicar también una mayoría. Pero en este caso estamos hablando de una mayoría representativa. ¿Ya que me refiero cuando hablo de una mayoría representativa? Bueno, para el primer criterio de búsqueda de una mayoría partimos indiscutiblemente del primer intervalo, del origen, ¿sí? Como una simple referencia. Y bueno, nos estamos dando cuenta que abarca los 4 primeros intervalos. Sin embargo, para este segundo criterio, me voy a posicionar no en la frecuencia acumulada, sino vamos a ir observando nosotros la frecuencia absoluta. Y específicamente, cuando hablo de la frecuencia absoluta, me voy a referir específicamente a un intervalo en específico que tenga la frecuencia absoluta más elevada. Y ese intervalo que tenga la frecuencia absoluta más elevada, que en este caso se va a llamar, va a ser el intervalo número 3, ese intervalo va a recibir el nombre de intervalo modal. ¿Qué tiene que ver con la moda? ¿Y qué es la moda? El dato más recurrente dentro de una distribución de frecuencias. Entonces aquí no tengo un dato más recurrente, pero sí tengo un intervalo de valores que va de 182 a 222, que serían los consumos más recurrentes. Hay que observar que no quiere decir que la mayoría de los consumos fue por 182 a 222 pesos, simplemente que existe una mayor cantidad de comensales, que en este caso equivale al 16.33%, cuyo consumo se encuentra entre 182 y 222. Ese es el intervalo modal porque es el que tiene la frecuencia absoluta más alta. Ahora, para que hablemos de una mayoría representativa, pues tenemos que acumular también justamente más del 51% de los datos. Pero ahora partiendo de ese intervalo modal. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, generalmente en muchas distribuciones nos damos cuenta que ya sean los intervalos predecesores o los posteriores, también tienen frecuencias elevadas, no tanto obviamente como el intervalo modal, pero generalmente siempre los datos tienden a acumularse en torno a ese intervalo modal. En este caso nos damos cuenta que el intervalo 4, cuya frecuencia absoluta son 42 datos, también es muy representativo. Es más representativo que el predecesor, que 31, si se dan cuenta ustedes. Entonces, si yo considero los intervalos 3 y 4, llevo acumulado el
30.33%. Sumando 16 más 14, bueno, pues me da el 30.33%. Todavía no acumulo la mitad. Si se dan cuenta ustedes, esa es una mayoría más representativa porque parte de los valores más usuales, es decir, los que tienen una frecuencia más alta. No lo logré sumando esos dos intervalos, entonces me voy con el siguiente intervalo. Tengo que ver cuál es el que tiene la frecuencia más alta, el previo, 31, o el posterior, 47. Obviamente es 47. Si yo sumo el número total de datos conglomerados en torno a esos tres diferentes intervalos, tengo el 46%. Todavía no acumulo el 50% de la información. Entonces vuelvo a considerar el mismo criterio. Tomo en cuenta el intervalo 2 con 31 datos de frecuencia o el intervalo número 6 que tiene 36. Obviamente voy a considerar el intervalo número 6. Si yo sumo la frecuencia relativa de los 4 intervalos que estoy señalando, me daré cuenta que ya tengo acumulados el 58% de los datos, con lo cual ya tengo la mayoría representativa que yo estoy buscando. Vean, esa mayoría representativa tiene un consumo que va desde los 182 pesos, que es el límite inferior de clase del intervalo 3, hasta los 345 pesos, que son el límite superior de clase del último intervalo que conforma esta segunda mayoría calificada, bueno, más que calificada, esta segunda mayoría más representativa. ¿Y cómo quedaría la interpretación? Bueno, el 58% de los clientes, para no repetir consumo, comensal, consumo, el 58% de los clientes facturó entre 182 y 345 pesos. Sin embargo, aquí como que me falta algo en esa definición. El 58% de los clientes facturaron entre 182 y 345. Sí, es real. Pero ¿cómo le pudiera yo hacer para poder señalar que son los clientes más representativos? Bueno, a lo mejor haciendo una pequeña modificación ahí y dejando el 58 o partiendo de los consumos más recurrentes o frecuentes, el 58% de los clientes facturó entre, ahora sí, 182 y 345 pesos. Y si se dan cuenta ustedes, bueno, pues eso que voy a utilizar para que yo pueda hacer mi tabla de distribución de frecuencias y pueda hacer sobre todas las cosas el informe ejecutivo sobre la información que estoy analizando, bueno, pues aquí ya tengo dos hallazgos que son particularmente muy interesantes. Primero, que partiendo del consumo más bajo, el 53% de ellos consume entre 100 y 263. Sin embargo, cuando ya estamos partiendo de los consumos más recurrentes, de los más frecuentes o más representativos, nos damos cuenta que esos consumos más representativos están entre 182 y hasta 345 pesos. Más adelante, cuando analicemos las medidas de tendencia central, podremos observar que efectivamente las medidas de tendencia central están ubicadas justamente dentro de esos dos diferentes grupos que señalamos anteriormente como las mayorías más representativas, partiendo del consumo o partiendo de los ingresos más recurrentes. Si se dan cuenta ustedes, 259, que es la media o el promedio, se encuentra al final de esta primera mayoría. Sin embargo, se encuentra, pues quizá no exactamente a la mitad, pero sí en un punto más intermedio en la mayoría representativa. Ahora bien, ya que ubicamos cómo se conforman las mayorías de estos datos y demás, vamos a considerar algo muy importante. Como ya decíamos, dentro de un informe ejecutivo
necesitamos nosotros utilizar tanto tablas como gráficas como elementos de apoyo. Es decir, jamás vamos a poner una tabla de distribución de frecuencias como un plato fuerte para que la gente trate de investigar o simple y sencillamente trate de interpretar la información como a ellos mejor les convenga. Nosotros tenemos que dirigirlos a que lean específicamente lo que a nosotros nos interesa que ellos lean, que ellos obtengan como conclusión. Para tal efecto, como decíamos, jamás se va a empezar un informe ejecutivo con una tabla o con gráficas, sino que tengo yo que redactar un texto que me sirva para explicarle a la gente lo que va a ver más adelante dentro de una tabla. En este caso puedo decir, como se puede ver en la tabla número 2, el 53% de los comensales, partiendo del consumo más bajo, gastó entre 100 y hasta 263 pesos. Esto quiere decir que solamente el 47% restante consumió una cantidad de 263 o superior. Ahora bien, dentro de la misma tabla lo voy a poner, dentro de la misma redacción, perdón, lo voy a poner. Ahora bien, partiendo de los consumos más recurrentes o frecuentes, podemos apreciar que el 58% del total de los clientes consumió entre 182 y hasta 345 pesos. Acto seguido voy a poner la tabla de distribución de frecuencias que va a ilustrar lo que ya expliqué con una prosa. Sin embargo, si yo utilizo esta tabla, tiene un gran inconveniente. El inconveniente es la gran cantidad de tecnicismos que abundan aquí y que son inaccesibles para mucha gente, pero para muchísima gente, por una parte. Y por otra, como lo comentamos, también tiene cierta información que puede resultar baja y que no necesariamente sirve para entender la información que estoy tratando de ilustrar mediante una tabla. Entonces aquí lo que se propone es que nosotros estructuremos una tabla adicional un tanto más coloquial, en donde, bueno, vamos a poner la primera columna que van a ser intervalos, porque esa sí nos va a servir bastante, y la otra, si se dan cuenta ustedes, el siguiente par de columnas se llaman límites de clase, pero como ya habíamos comentado, ¿en qué unidades están dados los límites de clase? ¿Perdón? Son consumos. Consumo en pesos. Y en vez de límite inferior y límite superior de clase, puedo poner desde y hasta o mínimo y máximo. Eso es definitivamente mucho más entendible, mucho más sencillo de comprender para el común de las personas que simplemente poner límite inferior de clase y límite superior de clase. Y ahí simplemente lo que voy a hacer es copiar y pegar definitivamente todos los datos que tengo acá. Ya nos dimos cuenta que es 100 más la amplitud, ¿verdad? Decíamos que la amplitud son 41. Eso lo puedo copiar y pegar hacia abajo, por supuesto. Simplemente corroboro que llegue a la misma cantidad, ¿sí? Así fue. Primer límite superior van a ser 140 y ¿cómo se construyen? Pues igual. Límite superior del intervalo 1 más la amplitud, que son 41. Es una constante. Y así llego hasta el último intervalo. Son 509. Los límites reales de clase y la marca de clase, ya lo habíamos explicado hace rato, en realidad son bastante técnicos y ya no tienen ninguna utilidad práctica el día de hoy. Entonces las elimino porque no me sirven absolutamente de nada. Pero sí estas dos columnas que son frecuencia absoluta y frecuencia relativa. Esas dos columnas sí me van a ser de utilidad. Pero los nombres son bastante técnicos, no me van a servir. ¿Cómo los puedo modificar? En vez de frecuencia absoluta, un nombre adecuado podría ser número de comensales. Y aquí, porcentaje de comensales. Y bueno, aquí si no hay de otra, lo que voy a tener que hacer es copiar todos los datos. O simple y sencillamente lo que puedo hacer también es copiarlos y pegarlos como valores, exactamente.
Aquí simplemente copio el formatito para que todos me los ponga centraditos. Y aquí hago exactamente lo mismo para que todos me aparezcan como notación porcentual. Tengo la columna número 1, que es el intervalo o grupo, también le puedo poner grupo, que podría ser una forma más coloquial, más sencilla de nombrar a cada una de esas categorizaciones o segmentos de clientes. Consumo, en donde todo esto ya sé que son pesos, de 100 a 140, el número de comensales que cae dentro de cada intervalo, el porcentaje de comensales, y finalmente también probablemente estas dos columnas también me puedan servir, frecuencia acumulada y frecuencia complementaria, perdón, frecuencia acumulada en términos porcentuales. Y aquí les voy a llamar como acumulado de clientes y acumulado porcentual de clientes. Y ya lo habíamos explicado, esos se conforman. La primera frecuencia acumulada son el número de 38 comensales, luego a esos 38 le sumo los 31 del segundo, a esos 69 le sumo los 49 del segundo y así sucesivamente hasta llegar a los 300, que es el número total de comensales que tengo. Los voy a centrar simplemente para que tenga el mismo formatito. Y bueno, después el acumulado de clientes es la frecuencia acumulada entre el número total de clientes, que son 300. Le pongo en términos porcentuales, lo centramos y simplemente copio y pego y ya sé que el total me va a dar el 100%. Aquí lo único que tengo que hacer es poner el encabezado, que es tabla número 1 en este caso, distribución de frecuencias, que nos muestra los consumos de los clientes del restaurante Tarragona durante septiembre de 2018 y cuál fue la fuente que estoy utilizando. Esta tabla me va a servir perfectamente bien para que yo pueda hacer mi informe. Esa tabla la voy a copiar y pegar dentro del informe ejecutivo que voy a hacer. Y también puedo utilizar aquí las señalizaciones que habíamos hecho en la página anterior, es decir, ponerle en colorcitos. Yo estoy hablando acerca de esas mayorías. La primera mayoría, que es partiendo del origen, sí, bueno, pues a lo mejor, como en este caso, la señalo en color amarillo. Ahora que también puedo utilizar un color verde o flechas, que también pudiera ser un indicativo interesante para poder señalar ese criterio de la segunda mayoría. Si quiero yo señalar algunos otros datos interesantes, por ejemplo en este caso, un intervalo que también puede ser peculiarmente interesante es el intervalo número 1, en donde nos damos cuenta que, pues si bien no forma parte de la mayoría más representativa, pues sí tenemos al 13% de los comensales que hicieron un consumo que va entre 100 a 140 pesos. Ese también sería un punto interesante a señalar dentro de toda la explicación que estamos haciendo en ese informe ejecutivo. Y lo mismo cabría con los demás, que por ejemplo aquí nos damos cuenta que posteriormente al intervalo número 6, nos damos cuenta que, si vean ustedes, a partir del intervalo número 7, los consumos, el porcentaje de comensales empieza a decaer considerablemente. En el intervalo 7 solamente tenemos a poco menos del 10% de los clientes, luego al 4%, al 3% y solamente al 1% de los mismos. De tal manera que ese 91% de los comensales tuvo un consumo de 386 pesos o menor. Es decir, que solamente el 9% de los clientes tuvo un consumo de 387 superior. El 9%, ¿no? 91 para 100, el 9% tuvo un consumo de 346 pesos o superior. ¿Sí estamos de acuerdo? Si aquí tenemos acumulado el 91%, entonces aquí está. Perdón, sí. Ya sé dónde estuvo el error. El 9% solamente tuvo consumos, si estaba yo bien al principio, de 387 pesos o superior. Es decir, una mínima cantidad de personas consumió más allá de los 387 pesos. Con lo cual ya nos podemos ir haciendo una idea de que los consumos para hacer
provenientes de un restaurante considerado como de clase media alta, bueno, pues no reflejan precisamente esa realidad, sino nos están diciendo que, pues más bien, los consumos tienden a ser los referentes o los representativos a otro tipo de restaurantes, no precisamente a uno con los ingresos muy altos. Muy bien, ahora nuevamente vuelvo a partir de la matriz en donde tengo los 300 comensales y ya tengo yo aquí los datos provenientes o correspondientes a las dos variables que estamos manejando. La primera de esas dos variables es calificación y la siguiente es el consumo. Voy a cambiar el color porque no se alcanza a apreciar. Ya hice una primera tabla de distribución de frecuencias general, en donde lo que estoy haciendo es analizar el consumo independientemente de la calificación que le otorgó el comensal al servicio del restaurante. Sin embargo, ahora lo que tengo que hacer es, partiendo del método deductivo que parte de lo general a lo particular, ¿sí? Ahora lo que voy a hacer es ir analizando los pormenores, es decir, voy a segmentar la información de acuerdo a la calificación que le dieron. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, pues me voy al comando datos y le voy a meter ahí filtro. Lo primero que voy a hacer es únicamente seleccionar los consumos correspondientes a la calificación de bueno. Los copio. Ya que los filtré, los copio, me voy a la macro, a la tabla de distribución de frecuencias, me voy a ir a alguna de las otras columnas que ya tenemos previamente cargadas, por ejemplo, en este caso a la que dice interés, y voy simplemente a pegar esos datos. Muy importante, siempre mis datos tienen que estar en las dos primeras columnas. La primera de ellas es simplemente un consecutivo de los datos para que yo pueda corroborar que efectivamente estoy metiendo todos los datos que deben de ir. En este caso, el encabezado de esta columna de control se va a llamar comensal, porque me va a hablar acerca del comensal 1, 2, 3, 4, etcétera. Y la siguiente hace alusión al consumo. Ya sabemos que todos estos consumos, que no son 30, sino que simplemente continúo el conteo y me doy cuenta que van a ser 84. Ahora sí. Son aquellos comensales que le dieron la categorización de bueno. Entonces, voy a cambiar también el nombre de la pestaña. Ya que tengo los 84 datos aquí, me voy a la página principal nuevamente, le pido que me actualice los datos de las hojas y ahora voy a seleccionar la que se llama bueno, que me va a mostrar, coloque la descripción de la tabla, el consumo de los clientes del restaurante Tarragona. Bueno, le voy a poner ahí el consumo de los clientes del restaurante Tarragona que asignaron la calificación. Algo muy importante, pausa. Si yo sigo considerando la escala que viene dentro del estudio original, tengo un gran problema. Ese gran problema es que solamente tengo 3 diferentes evaluaciones, bueno, muy buena y excelente, lo cual quiere decir que no hay ninguna que es mala ni regular. Entonces, imagínense, si por ejemplo esto fuera una mayoría, si fueran, no sé, 250 de los 300 comensales, y yo digo, imagínense, 250 de 300, vamos a pensar que fuera el 80%, el 85% de los datos. Y yo digo, el 85% de los comensales asignaron la calificación de bueno. El dueño del restaurante puede mandarnos una manta enorme en donde diga,
de acuerdo al despacho fulano de tal, para el 85% de los clientes somos cuando menos bueno. Evidentemente se está distorsionando la información. No es real porque simplemente no le estuvimos dando al cliente la alternativa, la opción de que contestara una calificación desfavorable. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Cambiar esa escala de valores. Ya no podemos utilizar la escala de bueno, muy bueno o excelente. Dentro del apartado del informe ejecutivo que se llama metodología de la muestra, tengo que decir que si bien el cliente utilizó erróneamente esta escala de valores, eso puede denostar una alteración, una distorsión en cuanto a la apreciación de la evaluación que le dieron los comensales. Entonces voy a recategorizar esta escala. ¿De qué manera? ¿Cómo lo podríamos modificar? Tenemos que dentro del apartado de metodología comentar que de aquí en adelante lo que antes se llamaba bueno, pues ahora va a tener una modificación. ¿Cómo se va a llamar ahora? ¿Cómo las puedo nombrar? Simplemente para que la gente tenga una noción de cómo asignar estas tres diferentes calificaciones. No puedo decir bueno, muy bueno o excelente. ¿Cómo les quito esa parte subjetiva? Referenciándola simplemente como la calificación más baja, la calificación intermedia y la más alta. ¿Cuál es la diferencia entre esta nueva escala y la anterior? Que la primera es completamente calificativa. Buena, muy buena y excelente, que en sí, ya decíamos, trae consigo una distorsión. Es muy diferente decir que el 85% de mis clientes dicen que soy bueno, a que el 85% de mis clientes me dan la calificación más baja. Aquí en esta nueva escala lo que estoy haciendo es simple y sencillamente señalar una posición. No le estoy dando un calificativo, si fue muy bueno o fue regular o fue mala la calificación que me dieron. Simplemente de las tres posibles me dieron la calificación más baja, la intermedia o la alta. ¿Estamos de acuerdo? No quiere decir que la más baja sea negativa, ni que la más alta sea excelente. Simple y sencillamente lo que estoy diciendo es que le estoy dando cuál es la posición que le dieron en la escala de calificaciones. ¿De acuerdo? Con lo cual le quito la parte subjetiva. Entonces, retomando lo que teníamos aquí, en la distribución de la tabla que asignaron la calificación más baja al servicio. La tabla tiene encabezados, sí, los actualiza. Finalmente, desagrupar los datos, le digo que sí, y presiono en donde dice actualizar tabla, con lo cual automáticamente se va a generar la tabla de distribución de frecuencias que agrupa o conglomera a todos aquellos comensales que le dieron la categorización más baja a el consumo. ¿Qué es lo que sucede? Vean el comportamiento de los datos. Aquí el consumo más bajo sigue siendo 100 pesos, pero el más alto ya no son 480, sino ya cae a 395. Si aquí otra vez volvemos a ubicar las dos mayorías, la primera mayoría que era la mayoría partiendo del origen, nos damos cuenta que en los tres primeros intervalos, hasta aquí, ya tengo acumulado el 63% de los datos. Es decir, que el 63% de mis consumos fue partiendo del consumo más bajo, desde 100 y hasta 210 pesos. Es decir, los que le dieron la categorización más baja son aquellos que también hicieron consumos bajos. De ahí se pueden desprender varias hipótesis. Si consumieron poco porque se sintieron mal atendidos o al revés. Simplemente los meseros probablemente atendieron mal a esos clientes dado que pedían muy poquito.
Evidentemente no tenemos evidencias para poder afirmar esta hipótesis. Eso simplemente es una mera especulación que nosotros vamos a comentar, no como una conclusión, sino como parte de un apartado específico que nos habla acerca de observaciones y recomendaciones personales. Dentro del informe podríamos comentar inclusive que sí, que esto llama la atención, que las personas que tuvieran los consumos más bajos son aquellas personas que también tuvieron o le dieron una calificación baja al servicio. Que esto se puede deber, entre otras cosas, a X, Y o Z, pero es muy importante comentar simple y sencillamente el diferenciar la parte objetiva, que es lo que estamos viendo, a la parte subjetiva, que es especulativa, porque aquí no tenemos los medios suficientes y pertinentes para saber si efectivamente se debe a que, como pidieron muy poquito, los empleados simplemente no los tomaron en cuenta. También pudiera haber un común denominador, a lo mejor estos diferentes comensales, es decir, estos 53 comensales fueron atendidos por una misma persona con una actitud no muy buena, y entonces ahí la explicación no sería que como pidieron poquito, por eso también se enojaron, o ya que pidieron poco, el mesero les dio un servicio no muy bueno, sino más bien que a lo mejor esas personas tenían otra intención de pedir otras cosas, pero el mesero tuvo una mala actitud, les sirvió mal, tardó en llevar lo que ellos pidieron y que en consecuencia pues decidieron calificar mal el servicio y también retirarse. ¿Me explico? No se debe únicamente a una situación, sino puede dar cabida a N cantidad de situaciones. Ahora, partiendo del siguiente criterio, ¿se acuerdan que teníamos que ubicar qué cosa? El intervalo modal, que en este caso es 22. El intervalo modal es 22. ¿Cuál es el que sigue en importancia? ¿El previo o el posterior? El previo. Si yo sumo esos dos intervalos, tengo el 44.05%. Todavía me hace falta otro pedacito. ¿Cuál sería el representativo? ¿El 16 o el 9? El 16. Aquí, curiosamente, ambos criterios coinciden, si se dan cuenta ustedes. Es decir, este primer criterio de la mayoría, partiendo del consumo más bajo, también de la mayoría más representativa. ¿Por qué? Porque pues la gente que le dio un consumo que tuvo un consumo más bajo fue también aquellas personas que le dieron una calificación más baja al servicio, o viceversa. Y también podemos comentar que es de llamar la atención que hay un grupo de personas que consumieron entre 248 y 284 pesos, que es ni nada más ni nada menos que una quinta parte de esos comensales que le dieron una calificación baja, lo cual es de llamar la atención y que definitivamente tenemos que buscar en esas notas de consumo qué patrones podemos ubicar. Por ejemplo, eso sí, probablemente suena muy raro. ¿A qué se deberá? Algo especulativo es que la gente que consumió estos importes probablemente se deba a que el corte del sirloin, que es lo que cuesta entre 248 y 284, no les gustó porque tienen mal sazón, está mal preparado. O a lo mejor se debe a un grupo de platillos que se encuentran dentro de la carta en ese rango de valores, en ese intervalo de valores, y que a lo mejor no son del agrado de esas personas. Entonces ahí lo que tendría yo que hacer es revisar mi carta, o revisar qué es lo que está pasando con esos son de esos productos. A lo mejor también se debe a que todos ellos tienen algo en común. El mesero que los atendió o la hora en que fueron atendidos. Y a lo mejor al ser una hora pico, probablemente se enfadaron porque tardaron muchísimo con su pedido y entonces me dieron una calificación baja. A lo que me refiero es a que este estudio estadístico lo que me sirve es para ubicar todos aquellos puntos que yo considero importantes para poder determinar qué es lo que está pasando al interior de este restaurante y con ello pueda lograr cumplir mi objetivo, que en este caso se refiere a dar las recomendaciones al dueño para que pueda subir sus ingresos, partiendo de la descripción de cómo se comportan los comensales que ya están asistiendo puntualmente a ese local.